Muy bien. Ahí. Pues La bienvenidas, reunión se está bienvenidos. grabando, aparece aquí. Sí, ya iniciamos la grabación entonces. Pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Museo Virreinal de Colman, pues les agradecemos su presencia. Hoy Eso nos no sale acompaña, nada aquí en las cuartillas ¿no? estas. No, Es un añadido distinto. perfecto, sí, no se preocupe, padre. Nos acompaña el padre Emiliano Sánchez de la Orden de San Agustín, hoy residente en España, a quien más, sin más, dejo la palabra. Pues adelante, doctor Emiliano, tiene usted la palabra. ¿Puedo comenzar entonces? Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Comienzo aquí antecedentes del título que he puesto. Sabemos que aquellos enviados a evangelizar la Nueva España fueron especialmente seleccionados entre el clero católico y en nuestro caso entre los agustinos españoles. El Papa Alejandro VI, en la bula Intercetera del 4 de mayo de 1493, pedía a los reyes católicos que fueran enviados a las Indias hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos. Esta petición fue secundada por la reina Isabel en su testamento en el 1504, que nuestra principal intención fue enviar a dichas islas y tierra firme, prelados y religiosos clérigos y otras, me van a perdonar, y otras personas dotas y temerosas de Dios, para instruir los vecinos y moradores de ellas. Esta es una cita de la reina católica. Es un tema ya bastante estudiado por historiadores sensibles a él. Los primeros agustinos llegaron a México en mayo de 1533. Son 7 frailes y se establecieron con el nombre de Congregación Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús. La primacía de este importante acontecimiento le corresponde al padre provincial. Me perdonan, pero la situación está como está. Y como eficaz continuador de la labor misionera, con permiso voy a tomarme un caramelito a ver si alivia algo, porque esto parece que no tiene remedio. Continuador de esta labor misionera ultramarina, y como eficaz continuador de esta labor misionera ultramarina se debe considerar a Santo Tomás de Villanueva, elegido provincial en el capítulo de Burgos de 1534, se le debe reconocer el extraordinario celo que demostró en el envío de las inmediatas y nuevas expediciones de religiosos a México. Labor en la que destacaron las provincias de Castilla y de Andalucía, bien asistidas por sus respectivos conventos de Salamanca y de Sevilla, este puerto de embarque y salida para América. Bueno, aquí aparece ahora una notificación, la reunión se está grabando. Dejo esto, Elena. No, adelante, continúe. Ahora se me oye. Sí, le escuchamos bien. ¿Me escucháis ya? Sí, Bueno, las primeras provincias agustinianas en el Nuevo Mundo. Pues la primera fue la del Santísimo Nombre de Jesús de México, como provincia independiente de la de Castilla en España. Nació en el año 1568 y dado que las vocaciones comenzaron a ser abundantes, en 1602 nació la provincia de Michoacán, con San Nicolás de Tolentino como patrono. ¿Hay problemas por ahí?
¿Se me oye bien? Sí, se le escucha bien. Aquí lo escuchamos y lo vemos bien. Yo sigo. Tuvieron un rápido desarrollo, como lo demuestra su auge vocacional y la construcción de nuevos y notables conventos. Así, el 1 de mayo de 1543 se erigió en provincia independiente, aprobada en julio de 1592 por el Papa Clemente VIII. Y ya debemos consignar que en su misión evangelizadora los agustinos pusieron especial énfasis tanto en la formación cristiana como en la conversión de los nativos a través de la educación, pues enseñaron a los agustinos, a los indígenas nativos, perdón, agricultura, oficios útiles para la construcción y les enseñaban a leer, escribir, cantar y contar. La orden agustiniana fue la tercera gran orden religiosa que arribó a Nueva España, después de los dominicos y franciscanos. Los datos anteriores, prescindo ahora de la lectura, los datos anteriores que hemos señalado indican bien a las claras que los agustinos no formaron parte de la primera hornada de misioneros. Sí lo fueron y con un protagonismo destacado en Filipinas, pero cuya provincia de Filipinas nació precisamente de esta de México. Pero aquí, hasta el año de 1551, pues no llegaron a ser importantes. Este año de 1555 salieron también de México y llegaron a Lima 12 agustinos para misionar en Perú, iniciando la expansión de la orden agustiniana en el hemisferio suramericano, dando inicio así a su expansión hacia el norte y el sur sudamericanos. En su mayor parte, perdón, en su mayor parte provenían del convento de San Agustín de Salamanca, cuna de santos y de sabios. El provincial del Perú, Fray Luis López de Solís, ordenó a los padres Luis Álvarez de Toledo y Gabriel de Saoana que emprendieran viaje a Quito para extender la orden agustiniana en todo este nuevo reino que con el arribo de los conquistadores hermanos Pizarro, pues se iniciaba. Se instalaron en una pobre casa, pero al regresar el padre Álvarez a Perú por orden del virrey, quedó solo el padre Saona, quien dio los primeros pasos fundacionales. Pocos meses más tarde llegó el grupo de agustinos fundadores de la primera comunidad agustiniana. Nace así la importante provincia de San Miguel de Quito en el 1573. Y su casa madre, el convento máximo de Quito, una de las joyas actuales de la ciudad, tuvo su sede principal. Carece esta provincia de un estudio completo de la misma. Ya es un defecto nuestro el que vengan los demás a decirnos las grandezas que tenemos y que no nos dediquemos nosotros a cumplir con esta noble y sagrada obligación. Pero bueno, algún día cambiaremos. Nace así la importante provincia de San Miguel de Quito en el año 1573 y su casa del convento máximo Quito, una de las actuales joyas de la ciudad. Carece esta provincia de un estudio completo de la misma, pero no escasean los historiadores que le han prestado atención a varios aspectos particulares. En nuestros días el padre Félix Carmona, que residió más de 30 años, creo, en Ecuador y que falleció hace unos 4 o 5 años más o menos, y en honor de santidad también, ¿no?
valga la expresión. Y Emiliano Sánchez, el que está hablando, han dedicado varios trabajos sobre esta interesante provincia agustiniana. De Emiliano Sánchez son de destacar la transcripción de las actas de los capítulos provinciales e intermedios de esta provincia, conocidos y conservados en la actualidad. Bien me acuerdo de este trabajo porque es del latín al castellano y mis conocimientos de la lengua del Lacio son demasiado escasos para estas labores, pero lo hecho está. Las capitales de Lima, Quito y Santiago de Chile, perdón, se convirtieron en puntos de partida de esta expansión agustiniana. Los primeros agustinos provenientes de la provincia del Perú desembarcaron en 1595 en Valparaíso y desde ahí, en el mismo año, fundan el primer convento y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia en Santiago. Los que hagan alguna excursión a Santiago de Chile, a 2-3 cuadras de la catedral, ahí está lo que queda del que fue hermoso convento de San Agustín. En Madrid, Felipe II era constantemente animado por San Alonso de Orozco a que la orden agustiniana avanzara no solo hacia el sur, sino incluso a que cruzara al otro lado de la cordillera. Este sueño real necesitaría años para cumplirse. El camino hacia el otro lado de la cordillera Nevada. Utilizo esto de cordillera Nevada porque así es como vienen los documentos históricos, no es invención mía. Las fundaciones al otro lado de la cordillera Nevada en Mendoza y San Juan, únicos asentamientos de la orden en la actual Argentina en su etapa colonial, no es posible datar exactamente la fecha de ambas fundaciones, pero del análisis y contraste de los primeros documentos sí se puede afirmar que ambas fueron bastante contemporáneas. La de San Juan en torno al 1644 y la más probable de Mendoza hacia el 1650. Es difícil incluso hablar de fecha aproximada, ya que aquí se habla de fundación de una iglesia y del confuso peregrinaje de la construcción del convento, en el que no es fácil, hacer confluir a los varios elementos que intervienen. Que por aquí pasaran religiosos agustinos, viajeros a Buenos Aires de y hacia la península ibérica es presumible, pero estas dos fundaciones son las primeras y únicas presencias institucionales de la orden en la actual Argentina y al sur del Tucumán, de cuya diócesis forman parte el nacimiento de nuevas diócesis de esta originaria de Córdoba del Tucumán. San Juan y Mendoza hasta el siglo XX estaban dentro de los límites eclesiásticos de esta magna diócesis tucumana. Los necesarios donantes inmuebles de ambas fundaciones, utilizo la expresión necesarios donantes porque así ocurría. El rey Felipe II no autorizaba, no daba su permiso para ninguna nueva fundación si no había bienes inmuebles suficientes que sustentaran tanto al inmueble como a la nueva comunidad humana que viviera dentro de él, porque de esta manera se evitaban el famoso vicio de los giróvagos de entonces, de los frailes que estaban de paseo de un lado para otro a ver quién les daba de comer. Y entonces se dedicaban a todo menos a lo que debían. Pero además de este necesario aporte económico para el sostenimiento material de estas fundaciones, a lo que la corona era muy sensible,
fueron también de gran utilidad para acometer ambas fundaciones el apoyo de miembros singulares de la orden para fortalecer los requerimientos reales. Así, en la colonia, y este fue arzobispo de Santiago de Chile, entre otros, Fray Gaspar de Villarroel, prelado de Santiago de Chile, urgiendo a los superiores de la orden a fundar en Mendoza, y desde la corte de Madrid el confesor real San Alonso de Orozco, apoyando e impulsando los deseos de Felipe II para que los agustinos estuvieran presentes evangelizando el sur de Chile y al este de la cordillera andina. Esta presencia agustiniana era sentida como impostergable, aunque no parece que la provincia agustiniana de Chile participara de esta misma sensibilidad tramontana. La escasez de recursos económicos de esta región parece que desanimaba a los frailes a realizar nuevas fundaciones, a los frailes chilenos en este caso, pues no conocemos ningún documento que manifieste interés por parte de ellos. La presencia de la orden en el Tucumán llegará en el siglo XVII por medio de dos destacados prelados agustinos, Fray Melchor de Maldonado y Saavedra, 1632-1631, y la de Fray Nicolás de Ulloa, 1679-1686, cuando la diócesis de Córdoba del Tucumán estaba en Santiago de Compostela, Santiago del Estero. No nos cambiemos, no nos equivocamos de continente. Aquí tuvo esta diócesis del Tucumán su primer asentamiento, pero después eso hay que estudiarlo sobre documentación, y el terreno pues fue cambiada a su actual enclave de Córdoba del Tucumán por razones económicas y de prestigio de la ciudad y otras razones. Ambos fueron protagonistas de relevantes acontecimientos de este área geográfica. Los dos conventos cuyanos, distintos en su dedicación pastoral. Bueno, en la provincia de Cuyo me estoy aquí metiendo sin previo aviso, digamos. Ahí tuvimos las dos únicas fundaciones institucionales, los agustinos, que fueron dos conventos, distintos, pienso yo, pero complementarios, en la actual Mendoza y en el actual San Juan, entonces llamado San Juan de la Frontera. ¿Por qué decimos estos dos conventos dedicados a la actividad pastoral? Bueno, el de Mendoza fue un convento que destacó sobre todo como modelo de explotación empresarial del campo, de los productos del campo. Sus productos se extendían hasta el mismo Montevideo, como consta por la documentación de entonces, y que aquí no es momento de hacer alusión a ella. Se hacían en enormes carretas los caldos de vino, de aguardiente, en fin, parece ser que no aburrían a los consumidores de entonces, porque estos iban en aumento. Fue famoso, pero no la única. Se habla de la famosa finca de El Carrascal, que servía de sustento al convento de Mendoza y a sus 300 esclavos. Es una palabra que hoy nos suena muy mal, pero tenemos que situarnos en la historia. Quizás sería más justo llamarlos criados. Por supuesto que no tenían libertad jurídica, que se los vendía y se los compraba, y valían más cuando las esclavas, que entre ellos se casaban y tenían su descendencia,
pues tenían sus hijos, pero cuando ella era mamá y con hijos pequeños que estuvieran sanos de toda mancha, como entonces se decía, pues valían más. O sea, los esclavos eran un negocio económico entonces, pero ese significado negativo de esclavitud hay que atenuarlo mucho, porque la prueba está, a todos se les daba un nombre. Se abrió un colegio para estudio de los hijos de los esclavos, lo cual era, pues, digamos, medidas profundamente humanizadoras de la iglesia o de instituciones eclesiásticas para educar a la población negra que allá existía. Este fue la finca principal, el Carrascal, no la única que tuvo ese convento. Una mano de obra esclava abundante. Y como es lógico, pues muchos de ellos contraían matrimonio. Pero desde el año 1780, si la memoria me es fiel, es cuando se publicó el famoso Código Negro, por el que se permitía a la población esclava una semana al mes para trabajar en propiedades de ellos, tenían sus propiedades, y lo que sacaran fuera para beneficio de ellos. Y esto lo usaban normalmente para comprar. Bueno, me vais a perdonar el catarro, pero no hay forma de extraerlo. Y esto era un avance muy importante. No solamente no recibían el maltrato que vemos en la esclavitud del norte americano o del Imperio Romano. Aquí no me quiero meter en la leyenda negra del que soy un total opositor, porque creo que está plagada totalmente de errores, dentro de alguna verdad inevitable que entonces se tenía que producir. Bueno, pues con las ganancias que obtenían de los frutos de sus campos en ese tiempo libre, con eso compraban la libertad de la esposa, que era una esclava, y de los hijos. Les ponían un precio y según él los tasaban y pues les daban la libertad, que no era poco como en comparación con lo que vimos en el trato que recibió la esclavitud en el actual Brasil o en América del Norte. A mí me parece que la española fue hasta casi santa o poco menos, dentro del grave fallo que siempre supone no hay libertad jurídica y el esclavo es un bien material más, pero yo creo que hay que utilizar un lenguaje y unas descripciones adecuadas, que pienso que la pasión pues a veces no es la mejor compañera para estas clarificaciones. Bien, pues los agustinos aquí formaron su convento y su capilla de San Nicolás de Tolentino. Por eso se le llegó a llamar también a la finca hasta del Carrascal Quinta de San Nicolás de Tolentino, y que hoy algún historiador mendocino al que le estamos personalmente, aunque no nos conocimos, muy agradecidos, llama a San Nicolás de Tolentino, que es un santo agustino famoso, el primer ciudadano mendocino, lo cual es de agradecérselo. Y la gran camino de entrada y de salida hasta finales del siglo XIX a Mendoza fue precisamente la marcada por esta ruta llamada de San Nicolás de Tolentino.
El convento de San Juan era un convento completamente distinto a este de Mendoza. Se dedicaba, era centro de estudios, me explico. Pues los sacerdotes tenían que formarse, tenían que estudiar filosofía y teología. Y esto lo hacían precisamente en el convento de San Juan. Tenía también sus propiedades agrícolas, que están localizadas incluso por mí a finales o principios del siglo XXI, ¿verdad? Pero eran muy inferiores en cantidad al de Mendoza. Quizá por eso vocacionalmente fue un auténtico semillero, es decir, salieron muchas vocaciones de San Juan, porque los frailes sanjuaninos se hicieron muy cercanos y muy queridos por la población de San Juan, y eso provocaba las inevitables vocaciones, cosa que no ocurrió en el de Mendoza, quizá porque de este convento la imagen principal era precisamente la de empresa económica, más que centro de formación y de cercanía, por supuesto, a la población, como estos frailes sanjuaninos. Yo tengo dos tomos dedicados cada uno de ellos a cada convento. Reconozco que abuso de la cita documental para evitar ese peligro del que hablé antes, que por causas naturales y por descuido humano se pierde documentación, y la documentación transcrita y editada, esa ya está a salvo para 101 días. Y yo, pues eso lo tuve, no sé si acertada o desacertadamente, muy en cuenta. En San Juan precisamente se estableció por el provincial de la provincia de Chile, que era sanjuanino, el padre José Quiroga y Salinas, en el año 1746 dedicó precisamente esta casa a casa de estudios y a noviciado. Si de mi recuento lo hice bien, ya mis años ya a lo mejor las cosas no se hacen del todo bien, me han salido 65 profesos, Elena. Son todos sanjuaninos, menos uno de Buenos Aires, dos de Santiago de Chile, tres mendocinos, solamente tres, otro de Salta y otro de San Luis, lo que convierte en inevitable la sospecha de la distinta percepción que la población tenía de los agustinos en una ciudad y en otra. Tenemos también en esta zona una presencia no institucional, pero sí muy importante en el gobierno de la Iglesia. Y son dos famosos obispos de los que vamos a decir algo. Lo que llamamos el Tucumán es una zona cuyos límites y fronteras se van desdibujando a medida que avanzamos en la cronología colonial. Lo que delata esto, Elena, si hubiera, yo es que yo no lo tengo a mano, pero si tú tienes un mapa ahí a mano y puedes señalar algo, sería un buen servicio, óptimo, y que es de agradecerte en el caso de que lo hagas. Su constitución como gobernación autónoma data de la Real Célula del 20 de agosto de 1563. Su constitución, perdón, el significado topónimo incluye en la actualidad a 7 provincias argentinas y una parte del Chaco. Pero debemos consignar que las corrientes
conquistadoras y colonizadoras del primer siglo crearon una veintena de poblaciones de las que subsisten solamente 6 en la actualidad, como son Santiago del Estero, que fue la primera diócesis eclesiástica de la actual Argentina, Sí, de Córdoba. Ahí salió un sonido, no sé si hay alguien disconforme o no. Si alguien quiere participar, pues que se identifique y que haga la pregunta o la contestación que crea oportuna. Son 6 en la actualidad: Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy y La Rioja. Esto significa que durante los 3 siglos de la colonia muchas ciudades desaparecieron. Hay una, por ejemplo, muy interesante de la entrada de este obispo agustino que hablaremos de él a continuación, Fray Melchor de Maldonado. Esto se entraba muy despacio en la diócesis y de esa manera hacían la visita pastoral de la misma. Pues ahí sale una descripción muy minuciosa de la que entonces fue Esteco, esa mítica ciudad que en el famoso terremoto que dio origen a la gran devoción del Señor y Señora del Milagro en Salta, esto ya la memoria me falla, en el año 1680 creo que fue. De los terremotos de entonces nació esta devoción y quedó bajo tierra, pues esa que fuera una gran ciudad y que solamente se conserva en la actualidad en la minuciosa descripción que de ella hizo Fray Melchor de Maldonado y Saavedra en el año 1632 y siguientes. A fines del siglo XVIII, la provincia del Tucumán se constituye como una región de filiación altoperuana, complementaria de la de Potosí en lo económico y vertebrada al sistema político-administrativo con sede en Chuquisaca, actual Sucre o Bolivia. Sucre, sabes que es la ciudad que se la denomina de los 4 nombres, porque ha recibido el nombre de Chuquisaca, de Charcas y últimamente de Sucre. Fue sin duda una pieza fundamental del espacio político americano y de la estructura administrativa colonial, cuya población era la más densa del ámbito rioplatense. La ciudad de Tucumán era la capital y disfrutaba de la residencia del gobernador. El obispado inicialmente tuvo su sede en Santiago del Estero, de donde a finales del siglo XVII fue trasplantado a Córdoba, pero en el trabajo de traslado previo fue fundamental ya la intervención de Melchor de Maldonado, y después su traslado se llevó a cabo pues muy pocos años después de la muerte del segundo prelado Agustino Nicolás de Ulloa. Esto suponía una gran oposición por parte de los santiagueños, porque el ser sede episcopal suponía un buen negocio económico. Y si le quitaban la sede y el obispo a los santiagueños, pues les quitaban unos buenos medios de vida. Y entonces, pues bueno, no hay que enfadarse mucho, que sea un enfado histórico, pero leve, pero que comprenda que tenían razón. Allí en Córdoba no solamente se erigió la actual catedral, sino también la actual universidad. Allí es famosa también, o fue famosa, la famosa Universidad de los Jesuitas. El seminario diocesano, la catedral, etc. Todo eso pues fue un trabajo enorme
que suponía un enorme costo económico al provocar el traslado de Santiago del Estero a Córdoba del Tucumán. Y aquí entra, por ejemplo, la explicación de los costos económicos de la corona española en la creación de nuevas instituciones, llámese monasterios, llámese iglesias, llámese catedrales como esta que estamos comentando de Córdoba del Tucumán. Y esto no lo digo como español defendiendo el propio terruño, sino la verdad histórica elemental. No hay que ser muy inteligentes para verlo en este sentido. El cambio más significativo de esta situación lo produjo la decisión de la corona española de crear el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Razones de un gobierno más eficaz inducían la creación de espacios gubernativos más pequeños y controlables. Lógicamente, esta decisión afectó el protagonismo que hasta entonces había tenido Lima y el Virreinato del Perú, incrementando paulatinamente el protagonismo de Buenos Aires en todos los aspectos: económico, social, financiero, militar y cultural. Entonces, esto que nos estamos acercando ya a pasos agigantados a las fechas de la emancipación americana, pues tiene su importancia. La importancia que cobró el virreinato del Río de la Plata y enfrentado precisamente con el virreinato del Perú. La independencia de México fue distinta y más pacífica, pero con la misma finalidad, pienso yo. Aparece así una nueva y dilatada jurisdicción, más amplia que la actual nación argentina, que incluía las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Uruguay, Tucumán, Alto Perú, que es la actual Bolivia, y parte del sur de Brasil. Indiscutiblemente, el noroeste argentino era culturalmente más rico por sus fuertes raíces históricas que lo vinculaban al imperio incaico, del que había formado parte con todo lo que esto significaba de inserción en el área de la utopía y simbología andina, fuertes ingredientes de hechos históricos posteriores, en algunos de los cuales se vio envuelto y ejerció inevitable y singular protagonismo Fray Melchor de Maldonado. Voy a hacer un simple inciso. Este obispo agustino tuvo un protagonismo especial en la tercera y definitiva guerra calchaquí, porque los españoles se dieron cuenta: o desnaturalizamos a los indios calchaquíes, o si no, esto no tiene fin, porque era ya el tercer levantamiento y muy sangriento. Bueno, pues aparece allí el famoso falso Inca, que era un español de Granada y que se ve que tuvo una inteligencia especial, porque a los tres protagonistas principales les dio lo que más deseaban y los engañó a todos, menos a este obispo agustino, que parece ser que echaba una mirada y te calaba ya hasta el fondo del todo, totalmente. ¿Quiénes eran esos protagonistas? Los jesuitas, cansados de grandes éxitos en las conversiones de toda la América del Sur. Y cuando este falso inca, Borges, les dice: tranquilos, a partir de mañana os lleno todas las iglesias de gente, pues ¿qué más querían ellos? Pero lo mismo que rápidamente iban a las iglesias, con la misma rapidez las abandonaban, lo mismo que los sacramentos. Otros a los que engañaron
fue al gobernador español de la zona, Villacorta, lamentable gobernador, porque lo engañó a las mil maravillas. Este que deseaba enriquecerse fuera como fuera. Y le dijo, dice, oye, yo te voy a enseñar a ti dónde están enterrados los curacas, es decir, los tesoros de los incas del imperio incaico. Dice, yo te lo voy a demostrar, te lo voy a enseñar y todo para ti. ¿Qué más quería este? Claro. Y cayó en el anzuelo, picó y no entiendo, como inciso muy rápido, que de esto no se haya hecho una película porque sería de un colorido fantástico, pero fantástico. Nada más hay que acercarse a los documentos y leer la documentación. Otro fue bueno, hemos citado el provincial de los jesuitas, hemos citado al gobernador español, pero al que no engañaron fue a este Melchor de Maldonado, que hizo un arriesgado viaje, y era viejo, y se entrevistó con él, con Borges, que era un granadino español, quizá uno de los grandes embusteros de la historia, como lo llama la historiadora tucumana Teresa Piosek Previs, que viene citada ahí en la bibliografía que uso para este trabajo. Bien, pues a este no le engañó en absoluto y en el viaje este se lo dijo. Dice, Borges, déjate y abandona inmediatamente eso porque vas a correr un grave peligro con tu vida. No le hizo caso porque la ambición humana, pues todos conocemos sus frutos. Y como él había provocado tantas muertes y de forma tan cruel, pues perecieron mujeres españolas peninsulares, pues unas cuantas allá. Y entonces este, cuando fue hecho prisionero, horroriza, pero esa fue la muerte que le dieron. Lo ataron con 4 caballos en 4 direcciones opuestas y lo descuartizaron. Muerte horrorosa, pero había sido advertido por este Nicolás, perdón, Melchor Saavedra y Maldonado, que le había dicho, dice, oye, abandona esto porque te va a costar caro. No le hizo caso, pues así le salió. La creación legendaria antigua aporta antiguas costumbres y añejas vinculaciones. Todas ellas unidas. Hay una leyenda del regreso del Inca y este había quedado muy bien sembrado en la sensibilidad religiosa andina y toda la población estaba pensando, perdón, estaba pensando en su advenimiento. Y por eso, cuando los jesuitas veían que se bautizaban en masa los indios, la población calchaquí, inmediatamente veían que los abandonaban por la presencia de esta creencia. Eran estas leyendas andinas las que ejercían un fuerte influjo en la sensibilidad religiosa de sus pobladores. Y de ahí nace el misterio que envolvía al continente y son nombres que a todos nos suenan, desde España o desde México. Como son, por ejemplo, el Gran Paititi, el Dorado, el Amazonas, son nombres que a todos nos suenan y que son de estas creencias que era imposible de erradicar del sentir religioso de la población andina. Para nuestro caso, dentro de este rico mundo de relatos mesiánicos, emerge con especial fuerza el mito que tiene como personaje central al Inca, con una fuerte articulación entre
lo individual y lo colectivo, que evocan una versión del pasado andino encaminada a la supervivencia de las culturas, al mismo tiempo que resulta para dar un nuevo significado a su historia, con el fin de restaurar la justicia expresada por los indígenas arrebatada por los nuevos conquistadores. Aquí está la base, yo no participo de ella porque me parece que no tiene solidez argumentativa y documental, pues la famosa corriente interpretativa indigenista, que dice que aquello fue un mundo idílico antes de la llegada de los españoles y que cuando llegaron estos señores españoles, pues aquello se convirtió en un desastre. Yo creo que las dos posiciones serían equivocadas. Las expectativas indígenas centradas en el regreso del rey Inca significan el resurgimiento de una nueva era que se proyecta hacia el futuro. Los relatos legendarios funcionan en este sentido como un mecanismo de resistencia étnica y social. Estas leyendas surgen ante la aparición de situaciones adversas y que los llevan incluso a abandonar sus aceptados pero no asimilados cultos cristianos, traídos por los españoles para retornar a los originarios de los huacas. De esta forma, la transgresión impuesta por la llegada de los españoles busca ser contrarrestada por el accionar de un héroe, el Inca, que es capaz de devolver a su pueblo las condiciones de vida felices que gozó en el pasado. El mito generado por el falso Inca Pedro Bohórquez, extraordinario embaucador granadino español. Los españoles parece ser que hemos tenido de todo. Entre los calchaquíes, que provocó la tercera y definitiva guerra calchaquí en los últimos años de Fray Melchor de Maldonado, tiene aquí posiblemente su fuerza explicativa y está asentado y alimentado por sus experiencias previas vividas por él en la religión de los Andes de Jauja, virreinato peruano, etcétera, etcétera. Es un personaje que todavía tiene campo de estudio. Así que, Elena, ahí te queda para ti algo. Parece claro que la utopía es una dimensión que nace del esfuerzo del mundo andino por comprender este proceso de conquista colonial. La idea del regreso del Inca, no aparece de manera espontánea, ni se trató de una respuesta mecánica a la nueva dominación colonial. Previamente se había reconstruido en su memoria el pasado andino para transformarlo en una alternativa esperanzada y anhelada sobre su presente. Por otra parte, no todos los segmentos de esta sociedad colonial abrigaban la esperanza de hacer una revolución y expulsar a los españoles. Sin embargo, una cosa está clara: la muerte de Atahualpa no fue fácilmente olvidada y los intentos por recomponer la dinastía real perdida fueron muchos, a los que no es tampoco ajeno el intento de restauración monárquica, pensando que los hombres de Mayo y otros líderes de la independencia americana, cuyo intento se dirige siempre a encarnar en un ser cuasi divino la conciencia de armonía social que pretenden instaurar. Si hacemos aquí un recuerdo de la revolución de Tupac Amaru allá por el año 1770, 1780, por ahí más o menos, pues es una respuesta, es un nuevo revivir de este sentimiento andino. Y el deseo de algunos líderes de la emancipación
de poner como cabeza visible de la independencia a un miembro de la antigua dinastía incaica no es casual. Aquí pienso yo que tenemos la explicación. Fray Melchor de Maldonado y Saavedra 1583-1661. Fue el quinto obispo de Córdoba del Tucumán, dependiente entonces de la de Lima. Hasta hace pocos años nada se sabía con certeza, ni sobre la fecha ni sobre el lugar de nacimiento de este intrépido y emprendedor obispo agustino. No había acuerdo entre los historiadores ni tampoco entre la misma documentación primaria sobre la fecha del nacimiento ni sobre el lugar del mismo. Si al obispo de Asunción, Bernardino Cárdenas, le atribuye «soy criollo como vuestra señoría», y al falso Inca Boórquez, en la carta que en tono muy paternal le escribió para evitar la tercera guerra calchaquí, porque don Pedro Boórquez, español, y de Utrera, 5 leguas de mi patria, que es Sevilla. Y estos datos son auténticos porque yo personalmente los conozco. He vivido hace años 5 en Sevilla, un buen lugar para vivir. Aclararía definitivamente lo que hasta ahora ha sido un enigma, pues aunque toda su etapa de formación y primeros cargos transcurrieron en España, sin embargo su nacimiento tuvo lugar en Río Hacha, en torno al 1583, y esto lo deducimos de forma, para mí, totalmente irrefutable de lo que se llaman la documentación que se saca cuando eligen a uno para obispo. Roma tiene una experiencia en esto como no tiene ninguna institución humana. Y entonces, antes de elegir a uno para obispo, se informa muy mucho de todo. Y ahí salen sus compañeros y compañeras de infancia, de sus juegos, cómo lo realizaban, dónde lo realizaban. Todo sale ahí. Entonces, estos datos no pueden ser inferiores a las creencias esas que decían que no, que había nacido en tal sitio y en tales fechas, porque estos documentos son irrebatibles ya que vienen de testigos directos y vivenciales de los hechos. Esto no quita para que, como se sospecha, la familia de Melchor de Maldonado vino para España, regresó a España. Se ve que estuvo poco tiempo sirviendo a la corona o a la monarquía española en América y regresó de nuevo a España. Y al poco tiempo de regresar, pues Felipe IV lo presentó el 20 de septiembre de 1631 para la diócesis de Córdoba del Tucumán, con sede entonces en Santiago del Estero. A falta de los datos de su profesión religiosa, sí se puede afirmar que en el convento Casa Grande San Agustín de Sevilla profesó en el año 1605, recibiendo el hábito de manos de Fray Jerónimo de Añasco. Sucesivamente se recibió de maestro en Sagrada Teología en la Universidad de Ávila. Tuvo el cargo de consultor de Santo Oficio de la Inquisición en Sevilla, doctorándose después en Salamanca. Llegó a ser un profundo orador de rara elocuencia y siendo prior de Cádiz el 20 de septiembre de 1631, Felipe IV lo presentó a Urbano VIII, quien en el consistorio secreto del 8 de marzo de 1632 le daba las ejecutoriales como obispo de Tucumán. Sin embargo, el 27 de... Bien, no me extiendo más, pero este señor, pues todo esto está documentado y pasó pues la criba que se hacía para sacar las virtudes que le harían digno de ocupar la sede episcopal.
Eh, Fue obispo muchos años y él mismo se llegó a llamar el patriarca de las Indias, porque era el más viejo de todos los obispos de allá en aquel momento de América. A los pocos años primero le sucede un sobrino de San Francisco de Borja, jesuita también, y después de él viene Fray Nicolás de Ulloa, que es el otro agustino famoso, que tuvo que enfrentarse con graves y diversos problemas nada más acceder a la sede episcopal, porque gobernar desde miles de kilómetros de distancia se aceptaban las leyes, pero no siempre se cumplían. Y cuando no se cumplían, pues venía cada caso que nos trae la historia de estos obispos, que es increíble, pero que fue cierto, desde usurpar el cargo de tesorero y de distintas cosas o cargos importantes en las diócesis. Maldonado, nada más poner pie en su diócesis, tuvo que hacer frente al intruso arcediano de dicha iglesia, don Luis de Molina, que por este motivo tenía fuerte oposición. Bueno, pues este estaba ahí, pues hasta casado, lo cual no quiere decir que no estuvieran enamorados, pero si opta por el estado religioso, pues que deja a la criolla aquella en paz. Pero tuvo un alto cargo en la diócesis, tuvo hijos y tuvo todo la vida y por haber. O sea que Maldonado, tanto Maldonado como Nicolás de Ulloa tuvieron personajes con fuerte influjo en la diócesis y que de ejemplares no fueron nada, todo lo contrario. Bueno, pues presento mis disculpas porque creo que habéis tenido una paciencia también ejemplar. Yo he intentado extraer lo que he podido de estos dos obispos y de este territorio que fue misionado por la Orden de San Agustín, y es lo que he intentado hacer. Ahora me toca presentar mis disculpas por el aburrimiento provocado y el deseo de que salga alguien que ame estos temas históricos y que amplíe el estudio de los mismos, que merece la pena. Buenas tardes a todos. No, pues muchísimas gracias. Ay, muchas cosas por investigar, por supuesto, porque ahí están como las semillitas. Bueno, no sé si entre quienes nos acompañan tienen alguna pregunta, una duda, comentario. No hablas un poquito más alto, Elena, no me entero de nada. ¿No? Me acerco más al micrófono porque está sobre la computadora. Decía que quienes nos acompañan, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden escribirla en el chat o encender su micrófono y hacerla personalmente. Aquí solo algunos saludos de Texcoco y de Acolman. Son poblados muy cercanos. Bueno, Acolman es el lugar donde está el museo y Texcoco es un poblado como a media hora de retirado de nosotros y son quienes nos acompañan. Yo, francamente, con mis disculpas, no me he enterado de nada. Pero bueno, espero que me escuche bien. Le decía que nos envían saludos de Texcoco, que es un poblado más o menos de 30 minutos alejado de aquí del museo y del mismo Acolman, que es el poblado en donde estamos. No sé si tengan alguna pregunta, creo que por ahora no aparece aquí en el chat o no han levantado su manita, pero bueno, evidentemente pues la orden es una institución y se desarrolla más o menos de la misma forma, ¿no? Allá en Sudamérica como aquí en la Nueva España en su momento. Porque también, por ejemplo, bueno, no me viene a la mente el nombre de la hacienda, pero en la zona de Tiripetío, que es Michoacán,
También funciona esta forma tanto del convento de Mendoza como el de San Juan. Tiripetío es justamente el centro de enseñanza y tiene una de las haciendas más productivas, ¿no? De la provincia también de aquel lado. De la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, ni yo he investigado y no he encontrado tampoco información, pero pues también, ¿no? De esa forma se maneja la orden entre tener, pues también estas divisiones, no, bueno, quizá no divisiones, sino más bien como vocaciones de estos espacios, de los conventos para hacer de educación o tener más impacto en la educación, pero no dejan de lado la cuestión comercial, ¿no? Para su manutención al final del día. Y allá, pues bueno, mi pregunta es si solamente eh, no se trata de competencia, ¿no? Pero tenían más relación solo con jesuitas, no tenían los agustinos de Mendoza o de San Juan esta relación con dominicos franciscanos por aquella zona. Bueno, lamentablemente, de la presencia de la orden agustiniana en Argentina, se ha hablado más de ella que se ha conocido. Mm. Me duele mucho esta afirmación, pero me parece que es cierta. Y es lo que a mí me lanzó. Soy una persona fundamentalmente apasionada y creo que en la vida, si las cosas no se hacen de forma apasionada, pues es mejor no embarcarse en ellas, ni mucho menos. Y yo entonces, los escritos que tengo, en ellos abuso de la presencia documental y presencia documental larga, para que no digan, no, es al padre Emiliano el que creemos, no, no, esa es la documentación que aporto. ¿Eh? La que se merece el crédito es la aportación, porque yo intento en todo momento basarme en ella. Y en la actual Argentina, pues la presencia agustiniana fue prácticamente nula, excepto estos dos conventos, perdón, y lo que de ellos dependía. No he tocado en absoluto porque es muy triste el momento de la emancipación, porque simplemente doy un dato. En el convento de San Juan, antes de poner a todos los frailes de patitas en 24 horas en la calle, les pidieron por escrito y minuciosamente un listado de todos sus bienes económicos. Y después de entregar el listado, les señalaban la puerta de salida del convento y de abandono del mismo. La intención para mí está muy clara. En la historia, me acuerdo muy bien una historiadora, cuando ya asistí la primera vez a las jornadas de historia eclesiástica argentina, cuando terminé la exposición, se me acerca una historiadora y se me presenta y me dice, oye, de esto nunca se habla en la historia de Argentina. Dijo, oye, iba a decir casi el nombre, no quiero decir su nombre, pues esto forma parte de la historia y esta es la historia real porque esto es lo que ocurrió y esto hay que contarlo porque no hay que avergonzarse de que en la propia nación se hicieran cosas que parecen y son oscuras, porque todas las historias nacionales están hechas así, de aciertos y de errores. ¿Por qué vamos a ser nosotros los privilegiados que no tengamos ningún error? Pues a mí me ha tocado eso, me ha tocado, pues a veces, para defender estas posiciones que yo creo que son correctas, me ha costado a veces, pues, pasar malos momentos, pero merece la pena porque la historia se hace así, no hay vuelta de hoja. Y yo de esto que digo, pues se puede hacer uno con los dos tomos de historia
del convento de San Juan y de historia de el convento de Santa Mónica de Mendoza. Yo lamentablemente aquí no tengo ninguno, porque hace medio año que he llegado de allá y estoy prácticamente como, y pido perdón por la expresión, en pañales, porque no me he quedado sin la bibliografía, ¿verdad? Pero considero muy importante esos dos tomos. Para ellos, quizás, si a alguien le interesa, ponerse en contacto con el bibliotecario de nuestra biblioteca, San Alonso de Orozco de Buenos Aires. Y os podéis poner en nombre mío sin problema ninguno porque nos entendemos muy bien y somos muy buenos amigos. Con don Pablo Guzmán. A él se puede poner en contacto, pues a ver cómo el que tenga interés, cómo podría hacerse con alguno de estos dos tomos. Hay otro campo pero que aquí no era el momento de tratarlo, al que yo le he dedicado mucho tiempo y mucha ilusión, y que ha dado luz a algún hecho histórico pésimamente interpretado hasta la actualidad, como fue la condena del primer obispo argentino, Fray Nicolás de Ulloa. ¿Cuál es la causa? Pues las envidias lanzaron una acusación en contra de él de que era de sentimientos realistas. Como eso se creyó y no se no se molestó nadie en comprobar documentalmente esa acusación, pues eso pasó de generación en generación, hasta que este buen señor, y eso consta en dos gruesos tomos, aquí tengo, me parece que uno, ¿puedo moverme 2 metros? Sí, claro que Sí, sí. Sí, pues muchas adelante. gracias, Elena, eres muy amable. Aquí lo tengo, aquí tengo uno, sí. Este fue el primer obispo de Salta porque la diócesis de Córdoba del Tucumán se vio cercenada y de ella salieron pues, cerca de una docena de nuevas diócesis. No es el momento de citarlas ahora. Y en este y otro tomo más grueso que este, yo visité los archivos más importantes donde creía que había documentación sobre este obispo. Tiene un cuadro precioso en la Catedral de Salta, que está en el archivo de la Catedral de Salta, que está detrás pues de la Catedral de Salta. Y este es uno de los dos tomos de toda la documentación que yo conseguí, pues visitando lo que yo creía que eran los obispos más importantes y aquellos donde se podía encontrar documentación, pues francamente válida. Aquí estoy yo precisamente con una foto, pues en fin, estoy más guapo y más joven, lógicamente. Los años van dejando huella y van sembrando cenizas. Pero este fue un obispo impresionante y para mí la prueba más fuerte de su inocencia está en dos hechos fundamentales. El primero, cuando tú escribes a alguien con el que gozas de una gran intimidad, nunca tienes miedo de abrir de par en par las puertas de tus sentimientos. Nunca aparece en ninguna carta, ni enviada ni recibida por este arzobispo Nicolás Videla del Pino, en la que manifestara sentimientos realistas con aquel al que escribía o del que recibía comunicación.
Y segundo, se le montó un falso juicio al poco de, porque primero se ocultó Belgrano, que fue el que ejecutó la orden de expulsión de Salta, una orden totalmente antijurídica y anticanónica, ilegal, porque no tenía autoridad sobre el ejército, tendría todo el poder habido y por haber, pero ¿quién le mandaba el meter las narices en temas de la iglesia? Y después hasta nombró él, cuando este salió después de estar oculto y darle un buen susto a él, pensando que se había escapado a Lima, pues cuando apareció voluntariamente este achacoso con 70 y tantos años, pues mira a ver cómo iba a aparecer el pobre, menos mal que sobrevivió. Bueno, pues ahí se descubrió, se le envió inmediatamente a Buenos Aires. No se cumplió ninguna de las medidas de protección al arzobispo en su camino a las puertas del invierno a Buenos Aires. Montan un juicio allá. Los jueces que montan no obtienen ninguna culpabilidad de las acusaciones que le hacían. Si no le obtienen ninguna culpabilidad, el acto siguiente, yo no soy jurista, pero el acto siguiente me imagino que tiene que ser, dice, oye, ahí están las puertas abiertas a la calle. Pero esto no se hizo. Nicolás Videla del Pino murió después en el año 1819 en el monasterio que se conserva muy bien de la Merced de Buenos Aires. Está a unas 6 cuadras más o menos de la Casa Rosada. Pues estos son datos de la historia, ahí están. Pero si uno no se preocupa de volver a desempolvar los documentos y a ver qué es lo que pasó, como hizo este señor, pues entonces esa acusación se convierte en error que se transmite generación tras generación. Y eso no vale. La pereza intelectual se paga. Pero este señor, aquí tiene estos 2 tomos, ¿eh? Y en el que están, este es uno de ellos, en él está contenida pues la documentación más importante sobre Videla del Pino. Está sacada del que es el tercer mejor archivo eclesiástico de la Argentina, que es el de Salta. Está sacada del Archivo Nacional, ahí en la calle Alejandro Alem de Buenos Aires, del Archivo Nacional. Está sacada quizá del que menos, pero no el menos importante, el llamado hasta hace poco, que yo alabo la decisión de Juan Pablo, del Papa Francisco, de cambiarle el nombre de Archivo Secreto Vaticano, porque eso de secreto producía connotaciones no poco nobles, desde luego, entre ellos a mí. Y ahí se encontró como último paso y último lugar a visitar la bula de elección de la diócesis de Salta, cercenada de la del Tucumán, de la de Córdoba del Tucumán, bien digo. Y tuve la gran suerte de que estaba en Argentina viviendo entonces un agustino que era latinista, que este señor no lo es, y le dije, oye Miguel, dice, sí, sí, yo me encargo de traducirla. Y ese formaba parte del equipo de traductores de las obras de San Agustín de latín al castellano. O sea, que era un especialista consumado. Y cuando le dije al arzobispo de Salta, nos queremos mucho. Y los curas de Salta se enteraron de esto, pues a mí no me dedicaron una estatua porque no se acordaron, pero si no lo habían hecho. Y entonces ya está el documento fundacional fundamental
ya está en castellano. Sí, sí, importante. Pero es eso, la pereza intelectual no es buena, porque hacen una acusación al principio y esa va pasando. Pero resulta que después la documentación dice lo contrario, y es lo que yo he tratado. Bueno, un amigo mío, Agustino, es un buen historiador, pues me dijo, con permiso, Elena, son 2 metros solamente. Vayan preparando sus preguntas, dudas, comentarios. Me dijo él, dice, de esa documentación manuscrita, si escribes basado exclusivamente en ella una biografía sobre Videla del Pino, va a ser muy bien recibida por la crítica histórica. Pues así ha sido. Y aquí está. Los capítulos más importantes de estos están en la parte esta de atrás. O tendría que emplear un poco de tiempo para buscarlos. Perdón. Aquí vienen los distintos capítulos y ahí vienen las cartas de sus familiares, de sus íntimos amigos y de sus diocesanos anhelando el regreso de Videla del Pino porque no veían ninguna culpabilidad en él. Elena, mis disculpas porque me enrollo como las persianas. Ya te lo dije al principio. Sí, me lo dijo. Pues sí, pues creo que no hay preguntas de quienes nos acompañan. Entonces, pues bueno, despedimos la sesión, dejo de grabar y ya todavía nos queda pues media hora de las 2 horas que teníamos programadas, pero bueno, termino y despido la sesión. Pues bueno, les agradecemos a todos y todas que hoy nos hayan acompañado en esta conversación sobre pues los agustinos en el antiguo virreinato del Río de la Plata por el padre Emiliano Sánchez de la Orden de San Agustín. Y bueno, pues los esperamos el próximo, bueno, de conversando sobre agustinos y sus obras, los esperamos hasta septiembre y en agosto tendremos otra serie de conferencias sobre pues agustinos importantes en la Nueva España. Entonces, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les agradecemos su presencia.